Buenas tardes, tengan todos ustedes. Desde el consultorio les habla su servidor, el psicólogo Gustavo Vélez Díaz. Recordándoles que nos podemos encontrar de lunes a viernes, de hoy 10 de la mañana a 14 horas y de 16 a 20 horas. Los sábados, previa cita, podemos atenderlos de 16 horas a 20 horas. El día de hoy tenemos aspectos importantes que abordar. ¿Cuántos de nosotros comentamos que no queremos problemas? ¿Cuántos de nosotros argumentamos que pensamos que a través de estar o cursar un proceso de terapia, porque así me lo manifiestan muchos pacientes, o me lo han manifestado muchos pacientes, que el hecho de estar en sesión de terapia ya no va a haber problemas y que todo va a tener otra situación? No. El hecho de que nosotros estemos en un proceso terapéutico solamente es para identificar lo que muchas de las veces nosotros no tenemos mucha claridad, o si de alguna manera tenemos alguna situación por revisar, nos permita plenamente poderlo abordar. De tal suerte que la temática de resolver los problemas parece ser algo mucho más allá de una simple sesión. Implica para nosotros el poder abordar cuál es el problema y cuál es el origen del problema. Durante mucho tiempo nosotros hemos ido conformando información. ¿De qué manera nuestro cerebro, una vez que llega el nacimiento, o nacemos, nuestro cerebro va a irse conformando estructuras? Una vez que tiene la conformación de las estructuras, tiene el funcionamiento. Ese funcionamiento va a ser la resultante de una interacción que tenemos con el contexto. Y sin darnos cuenta, nosotros estamos atendiendo alguna problemática que implica procesar información. Todo a través de nuestros sentidos y que nos permita llegar a las estructuras cerebrales para ser procesada. Esa información que viene de los sentidos, llamada sensación, nos permite identificar el recorrido que tiene para llegar a las estructuras cerebrales y que pueda ser procesado. Una vez que es procesado, tenemos y conocemos el concepto de percepción. ¿Qué pasa en su momento dado cuando nosotros ya tenemos la información suficiente? Pasa a otras estructuras de las cortezas cerebrales, ¿va? Y que nos permita en ese momento organizar, planear, analizar primero que nada, y va a tener una situación de conformación de la información para que en su momento de regreso podamos atender, resolver un problema. Pero la gran mayoría de nosotros no queremos saber nada de los problemas. ¿Y por qué hablé al principio de un niño? El niño, en lo que va habituándose primero que nada, va reconociendo el contexto en el que se encuentra inmerso y tratará de hacer los ajustes necesarios para sentirse mucho más cómodo o más funcional. ¿Asistido por quién? Pues por su mamá, generalmente. Por la madre es la que le va a brindar el apoyo para poder adaptar a un contexto donde él viene ajeno y que estaba en un vientre, ¿sí? Con todas las competiciones, y hoy él inicia otro proceso, donde él está haciéndose cargo de la respiración para poderse mantener vivo. Este proceso lo lleva, ¿sí?, a procesar información captada a través de los sentidos o el sistema sensorial. ¿Y qué pasa en su momento cuando ya la información es procesada? Llamado percepción, que es la construcción, ¿sí?, pero que en esa construcción de la información involucra, ¿sí?, memoria, experiencias, vivencias, lenguaje, ¿sí? Todo se involucra para que la información tenga ya una interpretación y un significado. Todos estos elementos y algunos otros más participan en la información que va a ser emitida de regreso o a manera de respuesta. De tal suerte que podemos encontrar nosotros qué tan importante resulta para nosotros la información que vamos a captar a través de los sentidos. ¿Qué tanta información tenemos nosotros de nuestro
recorrido histórico, qué tanto lenguaje nosotros hemos desarrollado, qué tanta participación están en el contexto otros seres humanos, ¿sí? Y todo eso involucra finalmente para poder dar una interpretación a la información que es captada por los sentidos, la sensación. Y con todo esto, ¿qué sucede? Pues nosotros vamos a dar una respuesta y que esa compuesta está configurada a través de una conducta. Bien, todo esto implica, mejor dicho, implica que va a resolver y va a atender una necesidad o un problema. Nuestro cerebro va a empezar en esa configuración de respuesta. Va a involucrar diferentes estructuras, establecerá a través de diferentes enlaces, ¿sí? Procesos de sinapsis, estructuras que van a participar. Este proceso da la oportunidad de que mi cerebro, en la medida que tiene más información, se vuelve más apto, más ágil, ¿sí? Y sobre todo lo conocemos como maduración. De tal suerte que desde que nacemos empezamos a tener contexto con a tener participación con el contexto y esa interacción nos permite que fluya más información a través de mi cerebro y eso va a propiciar, va a generar que muchas estructuras tengan una madurez suficiente para procesar la información. Por eso decimos nosotros que el poder resolver problemas va a hacer que mi cerebro trabaje de tal manera que cada vez se vuelva más experto resolviendo problemas. Pero por naturaleza nosotros no queremos problemas, ¿sí? Sin saber que son la forma o el calibre que mi cerebro va a ofertar una respuesta en la medida que cada vez tengamos mayor complejidad para atender una necesidad o resolver un problema. Si nosotros lo viésemos así, seguramente que nuestro interés y nuestra actitud por resolver los problemas sería otra, porque entonces cada vez que nosotros vamos atendiendo una necesidad, resolviendo un problema, mi cerebro va teniendo acomodos, ¿sí? Y esos acomodos finalmente permiten tener suficiente información para que en su conjunto pueda emitir una respuesta y termine dándome como sujeto la funcionalidad requerida en un contexto. Por eso los problemas que nosotros estamos llevando a cabo, ¿sí? Para resolverlos requiere de la capacidad cognitiva. En la medida que nosotros resolvamos, nos vamos a volver mucho más expertos, mucho más ágiles mentalmente para resolver problemas. Por eso, en la medida que nosotros afrontamos una situación, y lo comentábamos en un video anterior, cada vez que hay algo que nos impacta, nos mueve, ¿sí? Ese corrimiento en la vida nos lleva a tener emociones, sensaciones y pensamientos que van a ser evidenciados a través de conductas. Por eso cuando alguien de alguna manera insiste en que cambiemos, son procesos complejos y largos. La edad que tengamos, si volteásemos hacia atrás, seguramente que veríamos los 15 o 20 años, sí, o más, pensando de una manera y resolviendo algunas problemáticas, con mayor o menor agilidad, con mayor o menor oportunidad, con mejores, buenos o no tan buenos resultados, pero finalmente los hemos atendido. Es por eso entonces que a la medida que nosotros resolvamos los problemas, nos vamos a volver mucho más ágiles. Mi cerebro va a tener un mejor entrenamiento para atender algunas problemáticas. Decíamos, cada vez que hay un evento, tenemos corrimientos y cada vez que nos desplazamos de un punto a otro, ese otro punto va a generar pensamientos, sentimientos y conductas. Y si queremos regresar, tenemos nosotros pensamientos, sentimientos y conductas. Pero ya tenemos otras por allá. De tal manera que en ese desplazamiento de los eventos que tenemos por atender, vamos a configurar una serie
¿sí? De estadios o puntos donde nosotros en tiempo y espacio vamos a encontrarnos. De tal manera que cuando queremos regresar al punto original ya no es tan sencillo. Ese corrimiento hizo que generáramos nuevos sentimientos y nuevos pensamientos y nuevas conductas. Al retornar, sí, nos vamos a encontrar con sentimientos, pensamientos y conductas de origen y nos va a confrontar con los nuevos pensamientos, sentimientos y conductas. De tal suerte que llegamos a un punto que nos va a conflictuar. Pero que sin darnos cuenta, sí, hemos hecho lo que muchos no han hecho. Y llegar a identificar qué es lo que pasa y cómo lo voy a resolver. De tal manera que nos permita a nosotros poder saber hoy que a la medida que nosotros resolvamos problemas, ¿sí?, tendremos una mejor disposición de mi cerebro se volverá mucho más competente y mucho más ágil, que ahora se implementará diferentes estrategias para resolver un acontecimiento. Por eso cuando tenemos un problema que nos impacta y que nos sentimos que nos sucumbimos, es la medida en que yo voy a poder calibrar la capacidad de mi cerebro para resolver un problema. La situación aquí es que el entrenamiento que hemos tenido desde nuestra niñez hasta este punto quizás no ha sido lo solvente que hubiésemos querido. Quizás en su momento los padres han facilitado o nuestros padres han facilitado el desarrollo sin darse cuenta de que están deshabilitando una situación propositiva como es resolver problemas. Y lo comentábamos hace un momento. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos a alguien que resuelve y que atiende la problemática de los hijos? Pues esa capacidad cerebral no va a tener la expresión que debería de tener, tendrá otra. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues cuando por alguna circunstancia la persona que le apoya o la persona que le ayuda no esté, será completamente muy complejo el poderlo atender. Y en esa ruta, entonces, vamos a entender que para poder nosotros tener una mejor disposición, para poder saber que si resuelvo problemas, la plasticidad de mi cerebro me va a permitir hacer acomodos y arreglos. Por eso es recurrente e insistente al decirle a la mamá que supervise las actividades de su hijo, porque le va a mostrar dos cosas. Primero, la capacidad de lo que puede mostrar al trepar, al tomar, en fin, qué es lo que es capaz. Él es capaz de apilar sillas y bancos para poder trepar y bajar alguna situación que necesita, algún objeto o alimento. Está diciendo de lo que es capaz. Por el otro lado, va a favorecer a él para resolver problemas. El hecho de apilar quiere decir que ya pensó y razonó de la forma en que puede apilar las sillas para poder trepar y poder alcanzar. Pero el problema entonces aquí está en dónde. Desde una etapa de niñez, ¿cuántas de las veces a nosotros nos han resuelto los problemas? ¿Cuántas de las veces a nosotros, verdad, hemos encontrado el mecanismo que a través de llorar alguien me lo va a resolver? O bien, el podernos flagelar, el poder caminar a lo largo de una gran institución o personajes significativos para poder atender nuestras necesidades, esperando que los demás en ese trayecto me puedan brindar su apoyo, su comprensión. Y ya centrado en las temáticas del consultorio, ¿qué tan importante resulta que nosotros nos afrontemos y desarrollemos la capacidad de resiliencia? Que la resiliencia no es otra cosa más que la aportación de soluciones en la medida en que fue la resultante del impacto que ha tenido y que ha hecho que el ente tenga una situación que le lastime o que le erosione, etc. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, en la medida que nosotros resolvamos los problemas desde pequeños, vamos a ir teniendo un entrenamiento. Si mamá y papá resuelven, llegaremos a una etapa de la juventud adulta o adulto esperando que alguien nos lo resuelva. Y a lo mejor nos vamos a enojar porque no nos ayuda, porque no nos lo resuelven. ¿Sí?
O bien establecemos relaciones de pareja para que alguien tome la dirección y pueda ser quien conduzca, pero que finalmente sí, estamos dependiendo del otro, de la otra, de una manera o de otra. Es por eso tan importante el poder saber que a la medida que yo resuelva problemas, tendré mejor oportunidad para tener una mayor plasticidad en mi cerebro y que mi capacidad intelectual me permita poder desarrollarla con mayor plenitud o con mayor mm, apertura, ¿sí? De tal manera que nos lleve, ¿sí?, a poder saber que a la medida que nosotros resolvamos problemas, nuestra agilidad y nuestra capacidad cognitiva cada vez se va a hacer más experta, cada vez va a tener mayor dominio de las emociones y cada vez va a tener más control sobre poder discernir para poder plantear una solución. Esa es la parte que nosotros vamos a tener que desarrollar desde pequeños, el resolver los problemas, el andar en bicicleta, resolver un problema, ¿sí? El aprender a manejar es resolver un problema, ¿sí? El poder hacer algunas reparaciones, eso es resolver un problema. Y todo ello implica la capacidad cognitiva que tenemos nosotros para poder plantear soluciones. El punto es que muchas de las veces no los han resuelto. El punto es que muchas de las veces nosotros hemos exigido que nos resuelvan. ¿Y qué pasa en su momento cuando no somos atendidos en la medida que solicitamos la intervención de otros? Nos enojamos o nos sentimos o nos olvidamos, nos apartamos y empezamos una serie de comportamientos atípicos o irregulares porque no hay quien me lo atienda o porque no hay quien me ayude a resolverlo. Mi cerebro tiene tanta capacidad para poder aportar, para poder plantear, para poder resolver problemas. En alguna ocasión escuchábamos, ¿verdad?, que decía que hay que tener mente positiva. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar una mente positiva? Con solo pensarlo, no. Que vamos a tener una actitud triunfadora con solo pensarlo, no. Nuestra teoría siempre ha sido que todo se construye, como ya me han escuchado. Para resolver un problema requiere de un entrenamiento, requiere de ir resolviendo tareas de menor a mayor complejidad. Deseamos nosotros que la resiliencia no es otra cosa más que ante los eventos nosotros planteamos situaciones positivas para resolverlo. La resiliencia es aquella situación que parece como un resorte cuando lo comprimimos y cuando lo soltamos vuelve a su estado original. Se esperará que nosotros, ante los acontecimientos que nos impactan, nos podamos procesar y podamos recuperar nuestras estructuras. Y a la medida que nosotros afrontemos y resolvamos, ¿sí?, pues nos volveremos quizás más capaces, más aptos para poder desarrollar cualquier otra situación. Con esto no querrá decir que quizás dejemos de sentir, quizás no vamos a sentir en la magnitud y en la expresión que nos limite, que nos incapacite, ¿sí?, un acontecimiento. El mantenerlos en ese estoicismo, hay turbulencia, pero nos vamos a mantener firmes y con la actitud de resolver y atender. Por eso decíamos, cuando escuchamos de una mente positiva, escuchamos, ¿verdad?, de una actitud favorable, triunfadora, y escuchamos a muchos conferencistas decir que somos los triunfadores y que nos vamos a reinventar y tantas cosas que escuchamos, pero solamente quedan a nivel mental y quedan solamente a nivel de escucha y queda solamente a nivel de emoción. Para poder llegar a tener la eficacia que nos prometen muchos, ¿sí?, o muchos estadores, hoy se manejan muchos estadores socioemocional, cuando en realidad a veces el maestro, si hubiera un dispositivo para medir, ¿sí?, su situación emocional, seguramente que no la probaría. Y entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacer es ir entrenando, resolviendo problemas, primero que nada, reconociendo que hay un problema y que un problema requiere solución.
Nosotros hemos sido muy dados a poder entender, ¿sí?, que todos los problemas se discuten, ¿sí?, se analizan y cada quien aporta una idea. Todos los problemas se discuten de tal manera que en su momento se encuentra una solución. Pero nosotros hemos desarrollado, ¿sí?, para los problemas el alegar y el culpar, evadir. Y que finalmente eso no genera, no abona ganancias. Mi cerebro, en lugar de desarrollar la capacidad intelectual, que además tiene la plasticidad de tener acomodos y cada vez tendrá mejores, ¿sí?, proposiciones, cada vez tener como una resultante del acomodo mejores situaciones. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad, ¿sí?, podrá presentar mi cerebro si yo primero identifico y reconozco que es un problema y que además voy a ser capaz de resolverlo. Y entonces el hecho de ser capaz me invita a decir, a ver, ¿cuál es el problema? Un problema se resuelve asumiéndolo y tomándolo para resolverlo. De tal suerte entonces que lo que hemos revisado el día de hoy es precisamente cómo los problemas hacen que nuestra capacidad cognitiva tenga una mejor respuesta. Que no solamente basta con tener y pensar que somos capaces, sino que además lo tenemos que construir, tenemos que entrenar nuestro cerebro. Nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida ha ido conformando y procesando información, y que no solamente con pensar se va a modificar, no, hay que reprogramar nuestro cerebro, ¿sí?, para poder tener una mejor agilidad y los enlaces que podamos realizar nos puedan emitir respuestas favorables o, como llamamos nosotros comúnmente, ¿sí?, adaptación. De tal suerte que cualquiera de nosotros, si se sienta y mira el problema y lo aborda, ¿sí?, es el primer paso. Todos los problemas tienen solución. De tal manera que, ¿qué es lo que hace falta? Sentarnos, ver y asumir o reconocer que hay un problema. Y no la parte negativa de decir, pues no, o esperar a que alguien me lo resuelva, o que no existe. Ninguna de las dos va a funcionar. Y sí, el hecho de resolver, atender un problema, me va a abonar mucho más capacidad cognitiva, mi capacidad o mi eficiencia mental va a ser mucho más ágil y podré tener un mejor control sobre las emociones y tendré una mejor situación para poder funcionar en un contexto donde presenta ciertas condiciones. De tal suerte que todos los problemas que nosotros afrontemos serán atendidos y serán resueltos. Bien, los invitamos para que en su momento de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 14 horas y de 16 a 20 horas, y los sábados por la tarde, de 16 a 20 horas, les podamos atender en el consultorio psicológico. Su servidor, el psicólogo Gustavo Vélez Díaz, les dice hasta la vista. Que tengan buena tarde y cuídense mucho.